instrumento óptico sirve para procesar las ondas de luz y así mejorar una imagen para su visualización. El ojo es el instrumento óptico por el cual el ser humano logra percibir las imágenes de los objetos que nos rodean, pero siempre el hombre ha tenido esa curiosidad de ver los objetos más lejanos y los más pequeñitos mucho más cerca y grandes. En Creta fueron hallados 2 lentes y según los historiadores se usaron como lentes de aumento. A lo largo de la historia el hombre se ha valido de instrumentos ópticos. En el año 3000 a.C., en Mesopotamia se hacían lentes convexos y biconvexos, que aún algunos de ellos se encuentran en museos como el de Berlín. En 1200 a.C. fue encontrada una pieza de cristal de roca pulida en forma de lente convergente en las ruinas de Nínive, la antigua capital de Asiria. Los restos de las antiguas tumbas egipcias se encontraron restos de espejos metálicos que tal vez sirvieron para desviar los rayos del sol. En la Edad Media, en el siglo X, un señor llamado Al-Sahan o Al-Sahen se dedicó a estudiar la distinción entre la luz como entidad física y el ojo como detector. Gracias a esto, se hicieron grandes adelantos en la óptica de lentes y espejos. También anticipó el descubrimiento de que la luz viaja con velocidad infinita. Bacon fue considerado por algunos como el inventor de los anteojos, recomendándole a los ancianos y a personas de vista débil el uso de estos. En el siglo XVI y XVII, dándole paso al Renacimiento, Leonardo da Vinci formuló una teoría de la visión, en la cual es comparado el ojo a una cámara oscura, haciendo así una gran contribución a la invención de instrumentos que ampliaban las posibilidades de observar, como el telescopio y el microscopio. Galileo Galilei se dedicó 30 años haciendo experimentos, desde que escuchó que habían hecho un lente que permitía ver los objetos distantes como cercanos, y al poco tiempo logró fabricar un instrumento similar a partir de la teoría de la refracción. ¿Y qué obtuvo? Al armar todas estas piezas obtuvo un telescopio. Galileo lo dirigió hacia el firmamento y descubrió celestes, en donde los consignó en su obra titulada El mensajero de las estrellas. Más tarde, Johannes Kepler quedó fascinado con la propuesta de Galileo, así que perfeccionó este instrumento y lo usó para completar las tablas de datos sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Christian Huygens era muy hábil construyendo este tipo de instrumentos y logró descubrir con su propio telescopio un satélite de Saturno. Más adelante se creó algo llamado microscopio, en donde Robert Hooke hizo observaciones de pequeños animales y cortes vegetales, dándole así paso al holandés Leeuwenhoek para un inicio a la nueva etapa de la biología. Asimismo, fue cuando a principios del siglo XVII se emprendió la fabricación de los microscopios que daban imágenes poco claras y de baja amplificación, pero Leeuwenhoek perfeccionó el microscopio elaborando unos lentecillos de gran poder de aumento.
Y gracias a este instrumento se cambian las ideas sobre el ciclo de la vida animal y las estructuras de los seres vivos a nivel microscópico. Ahora se da paso al siglo XIX, que fue denominado el siglo de las ondas, en donde se inició con unas pruebas que decían que la luz era de naturaleza ondulatoria, y gracias a esto se relaciona de forma directa entre el color, que representa una sensación visual, y un parámetro físico como la longitud de onda. Gracias a estos estudios se determina con precisión la velocidad de la luz según la teoría de emisión de Newton, en donde se decía que la luz debía viajar más rápido en un medio ópticamente denso que en el aire, y según la teoría ondulatoria debía suceder totalmente lo contrario. Después, en 1895, se descubrió otro tipo de ondas de longitud más pequeñas, los rayos X, en donde Röntgen hizo su descubrimiento y no sabía que eran ondas electromagnéticas, hasta ser confirmado en 1912 por Max von Laue, que mostró que los rayos X se difractan al igual que otras ondas. Para finalizar, en el siglo XIX se vio el nacimiento de la fotografía, convirtiéndose en un instrumento importante para la ciencia. En el año 1816, el fotógrafo Joseph Nicephore fue el que usó la primera cámara fabricada en madera por Charles y Jacques Vincent en París. Los instrumentos ópticos se clasifican de acuerdo con la imagen producida, según sea real o virtual. Los instrumentos que forman imágenes reales se denominan objetivos y no necesitan del ojo humano para observar la imagen del objeto. Los instrumentos de este tipo más importantes son instrumentos de proyección, como la cámara fotográfica o los diversos proyectores de cine, de diapositivas, de video, el retroproyector o el episcopio. Los instrumentos que forman imágenes virtuales se denominan subjetivos y necesitan del ojo humano para observar la imagen del objeto. El ojo puede sustituirse por una cámara fotográfica o de grabación. Los instrumentos de este tipo más importantes son instrumentos de observación, como la lupa, el microscopio o el telescopio. La perfección de las técnicas de producción de lentes ha aumentado considerablemente las posibilidades y prestaciones de los instrumentos ópticos, desde las gafas más o menos sofisticadas, con variación continua de distancias focales, hasta los telescopios más avanzados, pasando por todo tipo de prismáticos y lentes simples. El mercado ofrece una amplia variedad. Una lupa es una lente convergente de pequeña distancia focal, que se utiliza para aumentar el tamaño con el que se ve un objeto. La lupa eléctrica o electrolupa es utilizada en ingeniería moderna, naval, aeronáutica o nuclear desde principios del siglo XX. Un microscopio es un dispositivo encargado de hacer visibles objetos muy pequeños. El microscopio compuesto consta de dos lentes, llamado objetivo y ocular. El objetivo es un sistema focal pequeña que forma una imagen real e invertida del objeto, próxima al foco del ocular. Este se encarga de formar una imagen virtual de la anterior ampliada y situada en un punto en el que el ojo tenga fácil acomodación. Un telescopio es un instrumento óptico que se utiliza para obtener imágenes aumentadas de objetos lejanos. Como estos objetos son aparentemente poco luminosos, se necesita que puedan captar una gran cantidad de luz. La cantidad de luz que penetra en el aparato depende fundamentalmente del diámetro del objetivo. Es un instrumento óptico utilizado para aumentar el diámetro aparente de los objetos situados en el infinito y para aumentar la claridad de los objetos sin diámetro aparente como las estrellas. Está formado por un objetivo de gran distancia focal y un ocular de pequeña distancia focal. Finalmente, y como principal instrumento óptico,
se encuentra el ojo humano, quien se considera como el órgano de la visión, pero en realidad el órgano de la visión es el cerebro. La función del ojo es trasladar la luz a una membrana sensible llamada retina, donde se transforma en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se envían al cerebro a través del nervio óptico. El ojo se puede considerar como un instrumento óptico que produce una imagen real sobre la retina.